Algo se esconde en la mirada del portero. Narrado por Thomas. Mi nombre es Thomas, y siempre he sentido que el mundo no fue diseñado para alguien como yo. No hablo solo de la arquitectura o de los espacios físicos, sino de la velocidad con la que se espera que uno transite la vida. Crecí en un barrio de clase media en Buenos Aires, en una casa donde los pasillos parecían estrecharse un poco más cada año. Mi infancia no está marcada por juegos en la vereda ni por tardes de deporte con otros chicos. Mis recuerdos están encerrados en el aroma a papel viejo de la biblioteca municipal y en el zumbido constante de mi computadora. Desde muy temprano comprendí que mi cuerpo era una frontera. El sobrepeso no fue algo que elegí, pero se convirtió en mi rasgo más definitorio ante los ojos de los demás. En la escuela, yo era el chico que evitaba el gimnasio, el que buscaba la sombra en los recreos para que nadie notara su agitación al caminar. Intenté cambiarlo, por supuesto. Recuerdo las tardes de frustración, las dietas estrictas que mi madre preparaba con esperanza y que yo abandonaba a los pocos días, asfixiado por una ansiedad que solo se calmaba con el silencio y la comida. Mi falta de voluntad para transformar mi físico se volvió mi mayor complejo, una debilidad que me hacía sentir cobarde, incapaz de enfrentar mis propios límites. Sin embargo, donde mi cuerpo fallaba, mi mente se expandía. Mientras mis compañeros se destacaban en el campo de juego, yo encontraba refugio en las matemáticas complejas y en la lógica pura. Descubrí que los números no juzgan, que los algoritmos no se ríen y que, detrás de una pantalla, mi intelecto podía ser tan ágil y veloz como un atleta. Mi cerebro se convirtió en mi fortaleza, en el único lugar donde me sentía realmente poderoso. Fue esa capacidad analítica, esa obsesión por el detalle y el orden, lo que me permitió obtener una beca de investigación en la Universidad de Cambridge. El viaje a Inglaterra no fue para mí una aventura, sino un escape. Pensé que al cruzar el océano dejaría atrás las etiquetas. En Cambridge imaginé que sería evaluado por mis ideas y no por mi apariencia. Pero la timidez es una sombra que viaja con uno. Al llegar seguía siendo el mismo hombre joven de 29 años que evitaba el contacto visual, el que prefería caminar por las calles menos transitadas para no sentir que estorbaba en la vereda. Me instalé primero en una pequeña casa alquilada de forma temporal. Me sentía cómodo allí, oculto entre paredes antiguas, pero el destino tiene formas extrañas de forzarte a salir de tu zona de confort. Un problema estructural en los cimientos de esa propiedad me obligó a buscar un nuevo hogar de urgencia. Fue así como terminé en este edificio moderno de ladrillo y hormigón, mucho más cerca de la facultad. La mudanza no fue el proceso simple que me habían prometido. Para alguien con mis limitaciones físicas, cada caja de libros representaba un desafío contra la gravedad y contra mi propio corazón, que latía con una fuerza desmedida ante el menor esfuerzo. Recuerdo perfectamente el sonido de mis zapatos sobre el porcelanato brillante del hall de entrada, un eco seco que parecía anunciar mi llegada a todo el edificio. Arthur, el portero, no se movió de su posición tras el escritorio de mármol. Se limitó a seguir el rastro de mi agitación, observando cómo el sudor perlaba mi frente mientras yo intentaba maniobrar con el carrito de las maletas. Arthur es, en muchos sentidos, el opuesto exacto a mí. Es un hombre de una delgadez extrema, casi antinatural, cuyos movimientos tienen una precisión mecánica que me inquieta. Desde nuestro primer encuentro, sentí que su mirada no buscaba ser amable. Sus ojos se fijaron en mí con una curiosidad que me recordó a un entomólogo observando a un espécimen bajo el microscopio. No miraba mi rostro para saludarme, recorría mi figura, mis hombros, la forma en que mis manos se aferraban a las maletas. Y siempre, sin excepción, esa sonrisa macabra acompañaba su silencio. Mi nuevo departamento, el 2B, resultó ser una caja de resonancia perfecta.
Al entrar por primera vez, me sorprendió la frialdad de las paredes blancas y el olor a pintura fresca que intentaba, sin éxito, ocultar algo más antiguo y denso. Mi primera tarea fue la que siempre me ha dado paz: organizar mi estación de trabajo. Desempaqué mis monitores, mis cables de fibra óptica y mis libros de álgebra avanzada. En ese pequeño rincón, bajo la luz de un flexo de metal, logré reconstruir mi fortaleza. Pero esa seguridad se desmoronó al caer la primera noche. Fue entonces cuando descubrí que mi dormitorio compartía el tabique con la zona privada de la portería. Durante la cuarta noche, mi mente intentó buscar una explicación racional para el caos. Me senté frente a mis apuntes de teoría de grafos, pero las fórmulas parecían burlarse de mí. Intenté convencerme de que todo aquello, los ruidos, la mirada de Arthur, el olor persistente, era producto de una mente agotada por el estrés de los exámenes finales. Cambridge es una olla a presión que extrae hasta la última gota de energía mental, y yo estaba bajo una presión que nunca había experimentado. Es el estrés, Thomas, me dije en voz baja. No te gustan los cambios, nunca te gustaron. Mi cerebro estaba quizás fabricando una narrativa de suspenso para escapar de la aridez de los libros. Era una hipótesis lógica. Me repetía que Arthur era simplemente un hombre solitario, quizás con algún trastorno obsesivo que lo obligaba a limpiar o mover sus muebles de madrugada. El olor químico podía ser un producto de limpieza industrial. Mi intelecto estaba tratando de salvarme de la locura, construyendo muros de lógica para contener la marea de mi paranoia. Sin embargo, los ruidos en la pared empezaron a mutar. Ya no eran solo muebles arrastrados. El sonido se volvió más orgánico, más humano. Empecé a escuchar pasos descalzos sobre un suelo que yo sabía que estaba cubierto de alfombra. Un siseo constante, como un susurro que se cortaba justo antes de que yo pudiera distinguir una sola palabra. Mi capacidad analítica se vio desbordada. Intenté ponerme los auriculares, subir el volumen de la música clásica para ahogar la realidad, pero la vibración del tabique seguía allí. Arthur estaba a menos de 30 centímetros de mi cabeza. Pasé la quinta noche en un estado de vigilia absoluta. El reloj digital sobre mi escritorio marcaba las 2:58 de la mañana. El silencio en el edificio era total. Y entonces ocurrió. No fue un golpe, ni un susurro. Fue un llanto. Al principio fue un sonido débil, casi imperceptible, pero pronto se transformó en un sollozo claro, desgarrador. Era la voz de una niña. No venía de la calle, venía de detrás del tabique de yeso, del corazón del departamento de Arthur. «Por favor, ayuda». La voz era pequeña, quebrada por el terror. Me quedé paralizado en la cama. El corazón me golpeaba las costillas con una violencia que me dificultaba respirar. Mi lógica intentó un último ataque desesperado. Pensé que era la televisión, pero aquel sonido no tenía la textura de un audio grabado. Tenía la urgencia de alguien que se está quedando sin aire. Eran las 3:15 de la mañana cuando el llanto se convirtió en un grito sofocado. Fue el sonido de una mano tapando una boca. En ese momento algo se rompió dentro de mí. La cobardía que me había acompañado desde mi infancia, esa timidez que me impedía enfrentar a los que se burlaban de mi peso, fue sepultada por una indignación eléctrica. Me levanté de la cama. El esfuerzo de mover mi cuerpo de forma brusca me hizo perder el equilibrio por un segundo, pero me sostuve de la pared. Me puse los zapatos sin atar los cordones y salí al pasillo. El aire allí estaba saturado de ese olor dulzón y podrido. Me paré frente a su puerta, la número 2A. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas cerradas. Justo cuando iba a dar media vuelta para regresar a mi refugio, escuché un golpe seco contra la madera desde el interior. ¡Ayuda!, volvió a gritar la niña. No hubo debate interno. Retrocedí un paso, acumulando toda la inercia de mi peso, y lancé mi pierna derecha contra la cerradura con una furia que no sabía que poseía. El golpe resonó en todo el pasillo como un disparo. El dolor subió instantáneamente por mi tobillo. Me tambaleé, esperando ver la puerta destrozada, pero no se había movido. Me quedé allí, jadeando. Justo cuando levantaba la pierna para intentarlo por segunda vez, el mecanismo de la cerradura giró con una suavidad aterradora.
La puerta no se abrió del todo, se deslizó apenas unos centímetros hacia la penumbra del interior. Arthur estaba allí. No encendí la luz, se quedó de pie en la rendija, bañado solo por el resplandor amarillento del pasillo. Su rostro me observaba con una calma que me heló la sangre. Y allí estaba otra vez, esa sonrisa. «Señor Thomas», dijo con esa voz rasposa, «no esperaba una visita a estas horas». «Escuché a alguien», dije. «Escuché a una niña pidiendo ayuda a Arthur. Mueva su cuerpo, voy a entrar». Arthur no se inmutó. Sus ojos parecían brillar con una fijeza que me hacía sentir como si estuviera bajo una lupa. ¿Una niña? Ah, entiendo. Debe ser la televisión. A veces el volumen se me escapa. Es una serie de época, muy dramática. Pase y compruébelo usted mismo. Estaba por preparar un café. Me vendría bien algo de compañía. Mi intelecto me gritó que retrocediera, pero el llanto había vuelto a sonar, ahora más débil. Sin decir nada, crucé el marco de la puerta. Al entrar sentí como la temperatura bajó varios grados de golpe. Arthur cerró la puerta a mis espaldas y el clic de la cerradura al encajar sonó en mi mente como el cierre de una celda. El departamento de Arthur era una contradicción física. Cruzar ese umbral fue como retroceder décadas hacia un lugar donde el tiempo se había estancado. La luz era escasa. «Siéntese, Thomas. Póngase cómodo». Él se dirigió a la cocina. Mientras escuchaba el sonido del agua, mis ojos empezaron a escanear el lugar. Había torres precisas de periódicos que bloqueaban los rincones. En una esquina, la televisión estaba encendida. La imagen era borrosa, una serie antigua en blanco y negro. El volumen estaba bajo, pero el sonido de los sollozos no encajaba con el ritmo de lo que se veía en la pantalla. Fue entonces cuando mi mirada se desvió hacia el pasillo del fondo. Allí, en una puerta de madera oscura, vi el detalle que me erizó la piel. Arthur había instalado 2 cerrojos industriales de acero inoxidable. Eran piezas pesadas, diseñadas para contener una fuerza considerable. «Aquí tiene, negro sin azúcar», dijo Arthur reapareciendo con una bandeja de madera. Me entregó una taza de cerámica blanca. El café humeaba. Sin embargo, al observar el líquido, noté una capa oleosa que no debería estar allí. Arthur se sentó frente a mí, sosteniendo su propia taza, pero sin beber. «Beba, Thomas, le ayudará a calmar los nervios». Mi mente analítica empezó a trabajar a toda marcha. Sabía que Arthur me estaba presionando. Acerqué la taza a mis labios. Simulé un sorbo largo, pero mi lengua actuó como una barrera. Solo permití que una cantidad mínima de líquido entrara en mi boca. El sabor era amargo, con un regusto metálico. «Está muy bueno», mentí. «Dígame, Arthur, ¿vive alguien más aquí?» Arthur se inclinó hacia adelante. «En este edificio todos estamos solos, Thomas. ¿No lo ha sentido usted?» Mientras él hablaba, mi cuerpo empezó a enviar señales extrañas. Sentí un calor repentino en la base del cráneo y un hormigueo en las yemas de los dedos. El veneno era potente, pero Arthur había cometido un error de cálculo fundamental: mi masa corporal. Su dosis estaba diseñada para una persona de complexión media. Mi cerebro, aún lúcido, empezó a cronometrar el efecto del químico. El silencio que siguió fue absoluto. Empecé a sentir cómo el mundo se distorsionaba. Mi cerebro enviaba la orden de mover un pie, pero el mensaje se perdía. Arthur notó el cambio. Dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. «Ya empieza, ¿verdad, Thomas? En unos minutos su mente será el único lugar donde podrá gritar». Sentí que mis párpados pesaban toneladas. Arthur se levantó y caminó hacia la televisión. Giró la perilla y la pantalla se hundió en un punto blanco. Sin la estática, el llanto de la habitación del fondo emergió con una claridad brutal. Arthur caminó hacia la puerta de los cerrojos. Escuché el sonido metálico al abrirse. Entró y segundos después salió arrastrando una silla de madera. Atada a ella estaba la niña. Tendría unos 8 años. Arthur colocó la silla justo frente a mí. Se inclinó sobre ella, acariciándole el pelo. «Él no puede ayudarte, pequeña. Thomas es un hombre inteligente, pero su cuerpo es su propia tumba. Nadie nota cuando un hombre como él desaparece».
Se dirigió a un mueble y sacó un estuche de cuero. Al abrirlo, vi un cuchillo de carnicero. Arthur lo pasó por la palma de su mano mientras empezaba a tararear una melodía monótona. Yo cerré los ojos casi por completo. Tenía que fingir que la parálisis era total. Necesitaba que se acercara. Arthur dejó el cuchillo sobre la mesa ratona y se acercó a mí. Puso sus manos sobre mis hombros preparándose para tirarme hacia la alfombra. «Vamos, Thomas, ayúdame un poco. No sabía que pesabas tanto». En ese momento, mientras él ponía toda su energía en intentar moverme, abrí los ojos por completo. No fue un movimiento rápido, pero fue un movimiento imparable. Aproveché la fuerza que él estaba haciendo hacia atrás y me impulsé hacia adelante con toda la inercia de mi peso. Mi cuerpo cayó sobre el pecho de Arthur como una losa de hormigón. El aire salió de los pulmones de Arthur con un crujido. Su cuerpo esquelético desapareció bajo el mío. El cuchillo saltó de la mesa. Arthur intentó gritar, pero mi peso le impedía expandir la caja torácica. «El cálculo de la dosis falló, Arthur», le susurré al oído. Logré gatear hasta la niña. Mis manos lucharon contra las cuerdas. Cuando la unión finalmente se dio, la niña se arrancó la mordaza. No gritó, estaba en estado de shock. «Levántate, tenemos que correr». El escape fue un calvario. Cada paso me exigía una voluntad sobrehumana. Al llegar a la puerta, vi un trapo de piso viejo. Recordé el mecanismo de la cerradura. Pasé el trapo por el pomo, lo anudé a la barandilla del pasillo y cerré la puerta de un golpe. Arthur estaba encerrado. Caminé por el pasillo, sosteniendo la mano de la niña. Mis pulmones quemaban. «¡Socorro! ¡Llamen a la policía!», grité. Las puertas empezaron a abrirse, una tras otra. Los vecinos asomaron sus cabezas, pero ninguno de ellos corrió a ayudarnos. Se quedaron ahí, parados, observándome con una calma absoluta. Todos compartían esa sonrisa rígida. Todos tenían la misma fijeza inhumana en sus pupilas. Eran una red. El portero no era el acechante, era el proveedor. Mientras los vecinos empezaban a caminar lentamente hacia nosotros, rodeándonos en el pasillo, sentí que mis fuerzas se agotaban. Caí de rodillas, protegiendo a la niña con mi cuerpo, mientras las luces empezaban a parpadear. Lo último que vi fue a todo el edificio observándome, con la misma mirada que se escondía detrás de la garita del portero.